En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a la boda del Cordero. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en la boda del Cordero. Nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Dios, hermanos, en esta hermosa y bendecida noche. Dios bendiga a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Armando Saavedra. Que el Señor le bendiga, a nuestro hermano Rubén, que el Señor le bendiga, y así a toda la familia Saavedra, que el Señor le bendiga. Estamos contentos, hermanos, por estar en este hermoso lugar. Dios bendiga a la congregación en este hermoso templo que el Señor les ha dado, ¿verdad, hermanos? Para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso es cuando nos unimos, hermanos, y todos tenemos ese deseo de alabar y glorificar a nuestro Dios, hermanos. Dios bendiga, hermanos, también la vida allá de nuestro hermano Josué, el cual está ya encargado de la obra. Y él mandó muchos saludos a la iglesia, hermanos, y todos los hermanos de aquel lugar. Y nos dijeron de que viniéramos a este lugar a decirles que estamos en pie de lucha. Estamos en victoria, hermanos. Y como nosotros tenemos a un Cristo victorioso, ¿verdad? Que Él venció la muerte y aún venció esa tumba. Y se levantó al tercer día con poder y gloria de aquel lugar maravilloso. Y ahora podemos ver que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea el Señor, hermano. Estoy contento y muy alegre de parte del Señor por este hermoso privilegio que nuestros hermanos nos han dado de poder llevar la palabra del Señor. Reconociendo, hermanos, que no hablamos de nosotros, sino de lo que el Espíritu Santo pone en nuestra boca. Y por ello, hermanos, siempre pedimos al Señor que nos dirija donde poder hablar de su palabra. Porque nosotros desconocemos, ¿verdad, hermanos? Como hombres, la necesidad del pueblo, pero el Señor no se equivoca. Y Él siempre manda palabra a la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Así, hermanos, que después de haberlos saludado, puesto en nuestros pies, busquemos segunda carta de Corintios, como por título, hermanos, viviendo por fe. Bendito sea Dios. Pero algo que el apóstol Pablo, hermanos, nos da una gran enseñanza para nuestras vidas. Sabemos toda la historia, cómo Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que a su temprana edad empezaba a perseguir los cristianos. Bendito sea Dios. Lo podemos contemplar cuando Esteban fue apedreado. Ahí estaba Saulo en ese lugar. Este aún era un joven que estaba ahí en ese lugar, pero vemos cómo este hombre era celoso en defender la ley que se había impuesto por medio del Señor, por el siervo Moisés. Estos hombres eran hombres que se regían por el enseñamiento que ellos le habían dado de cómo debían ellos adorar al Dios verdadero. Bendito sea nuestro Dios. Y estos hombres, al oír hablar de otro
testimonio acerca de otro que había resucitado, que sanaba a los enfermos y aún a los ciegos le daba vista. Estos hombres tenían celo y aún llevaban y hacían cartas para tener permiso de perseguir la iglesia de Jesucristo. Y vemos, hermanos, que este hombre fue llamado de parte de Dios, siendo él uno de los más pequeños, considerado según él, porque no había andado con el maestro. Pero Pablo era un hombre que a Dios le había de servir para un instrumento útil para su obra. Bendito sea el Señor. Ahora, los jóvenes a veces, como jóvenes, podemos desanimarlos. Puede venir el enemigo haciéndonos creer que nosotros no valemos nada. Aún puede poner en nosotros el pensamiento de que nosotros para nada estamos yendo a la iglesia. Pero déjenme decirles, jóvenes, hermanos, adultos, que si el Señor nos ha llamado es con un propósito. El primer propósito es salvar nuestra alma de la condenación. Y el segundo propósito es para hacer su obra bendita aquí en la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Pablo, al parecer para muchos, Pablo no era nada más que un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Pero lo que los hermanos miraban en él era un peligro. Porque decían aún Ananías, cuando el Señor lo mandó orar, decía que este hombre podía acabar con su vida. Porque era un hombre que no se tentaba para hacerle daño. Pero vemos cómo el Señor lo hace este hombre estar en un estado que estaba acostado en su cama. Y no solo eso, estaba cegado. Bendito sea el Señor. Hermanos, a veces el hombre, a veces tiene que llegar ese momento para reconocer el llamado de Dios. Yo me recuerdo de un pastor que el Señor le estaba haciendo un llamado y este pastor rehusaba el llamado de Dios. Pero en una ocasión dice este hombre que él tuvo un sueño, que Dios lo llamaba a dirigir una iglesia hermosa, bendito sea el Señor. Pero él rehusaba porque él se sentía incapaz. Como humanos somos incapaces, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero Dios capacita al hombre. A veces nosotros nos vamos a sentir débiles. Nos vamos a sentir personas no dignas de llevar este hermoso evangelio. Pero este hombre no entendía el llamado de Dios. Pero un día dice que él trabajando tocó unos alambres de alto voltaje y sus manos quedaron hechas ceniza. Bendito sea Dios. Perdió sus manos, pero no perdió su vida. Y dice que él entendió que ese llamado que Dios le estaba haciendo era para él. Bendito sea Dios. Y dijo: Señor, ¿por qué he rehusado tanto? ¿Y por qué he esperado hasta este momento para aceptar el llamado que tú tienes para mi vida? Hermanos, a veces nosotros esperamos hasta que nos pasen cosas en nuestra vida para entender el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo estaba dándonos a entender algo valioso. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Imagínense, hermanos, la palabra nos enseña que del polvo de la tierra fuimos tomados y de ese mismo fuimos formados. El hombre, así como fue tomado del polvo, un día va a retornar a él mismo. Y Dios, en su grande amor y misericordia, le dio el soplo de vida a aquel pedazo de barro. Bendito sea Dios. Ahora, toda persona, hermanos, que tiene algo valioso, siempre trata la manera de ponerlo en un lugar especial. Pero miren cómo es el poder maravilloso de Dios, que a pesar que la palabra del Señor y la excelencia representa, bendito sea Dios, ese tesoro representa la palabra de nuestro Dios. Ese tesoro representa el reino de los cielos, bendito sea Dios. Pero Dios dice que lo ha puesto en vasos de barro. Y un vaso de barro, hermano, usted sabe qué frágil es, ¿verdad? Un vaso de barro, hermano, usted lo pone en un lugar y se cae y se quiebra facilito. Aún usted quizás solamente por un descuido hasta puede estillarlo, bendito sea el Señor. Pero Dios en su grande amor ha puesto en nosotros un tesoro valioso en cada uno de nosotros. Dios ha puesto algo maravilloso en nuestra vida, hermano. Y eso se llama el Espíritu Santo, bendito sea Dios. ¿Cuánto nos gozamos de sentir su presencia? Bendito sea Dios. ¿Cuánto nos sentimos privilegiados, hermanos, de que a pesar que somos vasos de barro, Dios ha depositado algo maravilloso en nuestra vida? Bendito sea Dios. A pesar de que no éramos dignos, a pesar de que nos encontrábamos nosotros fuera del pensamiento del hombre, pero sí en el pensamiento de Dios, eso es algo maravilloso, hermanos. Hay personas, hermanos, bendito sea Dios, que no éramos personas de buen nombre allá afuera. Personas que aún nos llamaban con nuestros malos apodos. Pero allá afuera nosotros no sentíamos nada.
Pero ahora cuando llegamos al Evangelio, hermanos, a veces nos sentimos que cualquier cosita nos ofende. A veces el hermano tal vez no nos vio y le saludamos y tal vez el hermano no lo vio. Y ya decimos, el hermano no tiene amor, bendito sea el Señor. Hermanos, es que nosotros somos frágiles. Somos débiles, bendito sea Dios. Con nada nos dañamos. Por ello nos hace la comparación de un vaso de barro, bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, imagínense si siendo de barro nosotros somos tan débiles. Y ya si fuéramos de otro material más débil, hermanos. Imagínense, hermanos, cómo nosotros vemos esto, ¿verdad, hermanos? Que el Señor, a pesar que nosotros somos débiles, Él ha puesto algo maravilloso en nosotros. ¿Cuánto nos alegramos de la salvación, hermanos? Yo cada día que medito en la salvación que el Señor y en aquellos lugares maravillosos que Él tiene preparado para la iglesia, yo digo, ¿cómo, Señor, regresar atrás? Si allá atrás no hay nada bueno, hermano. Los que venimos del mundo sabemos que allá afuera no hay nada bueno. El diablo nos zarandeó y nos hizo de tal manera que aún unos perdieron la vida. Pero otros el Señor tuvo misericordia y nos tiene aquí para honra y gloria de su nombre, hermano. Yo me alegro al saber que un día el Señor me llamó. Siendo un joven, el Señor me llamó a su obra. Y no me avergüenzo del Evangelio como Pablo lo decía. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no solo es palabra, sino que son hechos maravillosos de nuestro Dios. Hermanos, qué maravilloso es ver la excelencia del poder de Dios en cada uno de nosotros. Y esto no es de nosotros, sino es que es de Dios, bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre y la mujer somos débiles. Con cualquier cosa nos podemos quebrar, bendito sea Dios. Por eso vemos que el Señor mandó a Jeremías a la casa del alfarero, para que viera cómo se formaba, de aquel barro se formaba algo maravilloso, bendito sea Dios. Aquello se quebraba y lo volvían a armar. Así es la vida del cristiano a veces, hermano. A veces usted va a estar pasando luchas, pruebas difíciles, pero nunca debemos de cansarnos de seguir alabando a nuestro Dios. Por ello decía el rey de David, bendito sea Dios, que él alababa a nuestro Dios en todo tiempo y su alabanza estaría de continuo en su boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, bendito sea Dios. Nosotros somos esos mansos y por ello nos alegramos cuando el nombre de nuestro Dios es enaltecido, bendito sea nuestro Dios, hermano, porque a Él sea toda honra y toda la gloria, bendito sea Dios. Si allá arriba, hermanos, hay 24 ancianos que lanzan sus coronas delante de Él y se postran, bendito sea Dios, y no cesan de decir, santo, 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 es el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. A Él sea la honra, el poder por los siglos de los siglos, bendito sea Dios. A ese Cristo es el que nosotros adoramos, ese Cristo es el que nos ha hecho, bendito sea Dios, estar en este lugar maravilloso. Si no fuera por Él, hermano, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros siendo hombres y mujeres que no teníamos nosotros ya más oportunidad? El pueblo de Israel era el único pueblo que había de ser salvo por promesa. Pero nosotros los gentiles, ¿dónde estábamos? En aquel tiempo, para que un extranjero pudiera ser parte del pueblo, tenía que seguir la ley conforme Moisés lo había establecido. Tenía que seguir la ley de la circuncisión. Bendito sea Dios. Al octavo día, como todo, bendito sea Dios, niño que nacía. También los que no habían sido circuncidados y eran mayores, también lo debían de hacer, bendito sea Dios. Y todo esto para que ellos pudieran tomar, bendito sea Dios, también nombre dentro del pueblo del Señor. Y quienes no lo hacían, no podían formar aún parte de ser extranjeros en aquel lugar. Pero Dios en su grande amor y misericordia quitó todo aquello para la iglesia gentil. Ahora la iglesia, bendito sea Dios, consta de esta gracia maravillosa. Ahora la iglesia del Señor ya no tiene que hacer estos rituales, bendito sea Dios, estas cosas para poder ser salvo, bendito sea Dios. El apóstol Pablo testificaba y decía que ya nosotros éramos salvos por fe, por gracia, no por obra, bendito sea Dios, para que nadie se gloriase. Imagínense que la salvación fuera por obra. Yo le digo que los pobres no alcanzáramos la salvación, hermano. No pudiéramos, bendito sea Dios. Pero Dios en su amor y misericordia no tuvo excepción de personas. Así como Dios salva al pobre, salva al rico. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos que hay un creador,
Dios quiere que reconozcamos que dependemos de Él. Bendito sea nuestro Dios. Por tanto, hermanos, el apóstol Pablo decía, y esto no de vosotros, es que no está en nosotros la excelencia de Dios, hermanos. Imagínense, hermanos, que desde el principio vemos cómo Dios tenía un plan maravilloso para la humanidad. Dios quería que el hombre fuera feliz en aquel Edén. Dios quería que el hombre se multiplicara y tuviera hijos y fuera feliz en aquel lugar maravilloso. Pero Dios había dado mandamiento que de todo árbol podían comer excepto del árbol del bien y del mal, porque el día que comiera de él sus ojos serían abiertos y entonces conocerían el bien y el mal. Pero vemos, hermanos, que el diablo se ha puesto desde el principio. El diablo se opone cuando la iglesia está haciendo la obra del Señor. El diablo se va a levantar aún de personas que parecen que son nuestros hermanos, bendito sea Dios. Pero Dios bendito sea Dios, el enemigo lo va a usar en esa manera para que la obra de Dios no continúe. A veces van a haber personas que nos van a desanimar, pero en todo eso nosotros debemos de agarrar fuerza en el Señor. Gloria a Dios. Y por ello, hermanos, vemos de que aquella comunión íntima con Dios y el hombre se tuvo que romper por causa de la desobediencia. Y cuando la desobediencia entró, hermanos, entre ella entró el pecado. Y por medio del pecado entró la muerte. Y ya luego que la muerte entró, el hombre tenía que morir, bendito sea Dios, por causa de la desobediencia. Pero luego dice la palabra de nuestro Dios que no había ninguno digno, aún bendito sea Dios, de desatar aquellos sellos en aquel lugar. Pero Pablo, bendito sea Dios, pero Juan contempló a uno que estaba entre el trono de Dios, el cual dice que el Señor Dios tenía en su mano, tenía aquellos 7 sellos maravillosos. Y aquel hombre dice que no vio a ninguno que era digno para que pudiera desatarlos de aquel lugar. Entonces dice Juan, yo lloré, porque lloraba mucho, porque no había nadie digno, hermanos. Pero luego apareció el Cordero de nuestro Dios, representando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y vemos, hermanos, que no había ninguno digno. Aún nosotros no éramos dignos de estar en este lugar, hermanos. Pero Dios en su grande amor nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito es para que usted y yo ahora tengamos salvación en Él. Antes nuestras obras no eran agradables a Él. Nuestras obras no eran nada agradables delante de nuestro Dios. Mas ahora debemos de alegrarnos porque nuestras obras son agradables a Él. Ahora podemos comer y beber porque nuestras obras son agradables a nuestro Dios. Antes no lo eran, hermanos. Y vemos, hermanos, que fueron destituidos de aquel Edén. Y se tuvo que poner un ángel en aquel lugar con una espada desenvainada para que no volviesen y entrasen y comiesen del fruto de la vida. Y vemos, hermanos, que desde ahí el hombre y la mujer empezaron a sufrir en esta tierra. Pero el hombre, como ustedes saben, que cuando el hombre está en sufrimiento, a veces nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso. Aleluya. A veces cuando estamos en la prueba, hermanos, hasta las ganas de orar se nos quitan. A veces no queremos ni entonar una alabanza, bendito sea Dios. Pero luego viene el Espíritu Santo y nos viene animando y nos dice, bendito sea Dios, agarra nuevas fuerzas. Ve a la iglesia, bendito sea Dios. ¿Cuántas veces hemos venido, a veces, hermanos, desanimados? Pero viene una palabra en este lugar de mis hermanos y nos vamos con una esperanza nueva, bendito sea Dios. ¿Cuántas veces a veces venimos tristes, pero cuando salimos de esta puerta nuestro corazón va lleno de gozo, bendito sea Dios? ¿Cuántas veces usted ha venido con un problema y se arrodilla en ese lugar y empieza a clamar, así como aquella mujer llamada Ana, que al parecer parecía que estaba ebria, pero no, sino que derramaba su alma delante del Dios Altísimo, bendito sea Dios? Aquella mujer, bendito sea Dios, no, mi Señor, aquel hombre le dice, mujer, digiere tu vino, no estoy ebria, Señor, estoy derramando mi alma delante del Señor, bendito sea Dios, hermano. A veces estamos así, pero viene una palabra maravillosa a nuestra vida y le digo que salimos con unas fuerzas maravillosas, hermano,
con ganas de seguir adelante sirviendo a nuestro Dios. Hermanos, el hombre le tocó sufrir a causa de su desobediencia. El Señor maldijo la tierra y maldijo también aquella serpiente que dice la palabra que era más astuta que todos los animales del campo. Y ella simbolizando a Satanás, la serpiente antigua. Y vemos, hermanos, cómo el enemigo ha estado en contra de la voluntad de Dios. Pero Pablo dice, y esto no de nosotros, sino de Dios. Esto no es de nosotros, hermanos. Al parecer hasta ahí todo estaba perdido, todo estaba derrotado. Pero luego vemos que el Señor vuelve a tener una comunión con el hombre. Es que Dios es bueno, hermano. Por eso la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. A veces el hombre se aleja de Dios, pero Dios nunca se aleja del hombre. El hombre da la espalda a Dios, pero Dios nunca le da la espalda al hombre. Porque Dios nos ama tanto que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Dios a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Por tanto, la palabra dice, bendito sea Dios, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y en eso perdido estaba yo. En eso perdido estaba mi vida, hermanos. Y por eso yo le doy honra y gloria a Dios. Porque Dios nos ha llamado, hermanos, siendo nosotros inmerecedores de este hermoso evangelio. Pero Cristo ha tenido misericordia de nuestra vida. Y el apóstol Pablo sigue diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Podemos estar atribulados, hermanos, pero nuestra confianza está en Cristo Jesús. Aquel hombre llamado Abraham, un hombre que fue llamado que se fuese a un lugar que él no conocía, él y su parentela. Y este hombre iba a aquel lugar, hermanos, qué bonito cómo aquellos hombres se movían por la fe. Aquellos hombres los llamaba el Señor y ellos no sabían. Imagínense, nosotros nos hacen una invitación a un lugar, pero usted ya tiene la dirección donde llegar, ¿verdad? Le dicen, hermanos, tal lado va a haber una festividad, usted se mueve. Pero estos hombres no conocían la dirección. Pero ellos iban guiados de parte de Dios. Y estos hombres caminaban por fe. Por eso estos hombres agradaron a Dios, porque tenían fe, bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios le prometió que de él habría de salir una gran descendencia. Que mira las estrellas y cuéntalas, así será bendito tú. Bendito sea Dios. Y le dijo que le daría un hijo, el cual más adelante conocemos a Isaac, bendito sea Dios. Pero este hombre, bendito sea Dios, creía en Dios, confiaba en Dios, amaba a Dios y aún caminaba con Dios. Pero cuando oyó la noticia, dice que su esposa se rió, porque dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo una mujer vieja, voy a tener un hijo? Bendito sea Dios, hermano. Es que la fe, hermanos, hace lo imposible, lo hace posible. Y vemos de que esta mujer, para los estudiosos y para la ciencia hoy en día, había lógica. Pero como Dios es el Dios de lo imposible, Él todo lo imposible lo hace posible. Bendito sea Dios. Cualquiera podía decir, es cierto, esta mujer ya no tiene fuerza ni para dar un hijo a luz. Pero vemos la fe de Abraham, bendito sea Dios. Este hombre hizo propias las promesas. Y vemos que este hombre creyó en ellas y las hizo propias. Bendito sea Dios. Y más adelante vemos que en el libro de los Hebreos, cómo este hombre le fue contado esa fe por justicia. Y está uno de los hombres de la fe, bendito sea Dios. Ahora, este hombre creyó a ello. Pero más adelante Dios prueba su fe. A veces así nos va a pasar, hermano. Dios le va a dar algo a usted, pero es necesario que esta fe sea probada. Bendito sea Dios. Así como el oro, bendito sea Dios, tiene que pasar por el fuego para ser refinado. Pero algo maravilloso que tiene el oro, hermano, que cuando pasa por el fuego se convierte más puro cada vez. Y su valor aumenta, bendito sea el Señor. Así, hermanos, tuvo que ser probada su fe. Y podemos ver, hermanos, bendito sea Dios, en Génesis, bendito sea Dios 22, cómo el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac.
Y Dios probó, dice, a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Ahí hay algo maravilloso, hermano. Que cuando nosotros seamos probados, debemos de aprender a adorar a nuestro Dios. Hermanos, a veces nosotros, cuando estamos siendo probados, eso es lo último que hacemos. Adorar a nuestro Dios. Pero la adoración, hermanos, nace de un corazón agradecido. La adoración no proviene de la carne. La adoración proviene del Espíritu Santo, hermanos. Cuando el Espíritu Santo siente aquella necesidad, su alma, aquel gemir de Dios, es cuando debemos más adorar a nuestro Dios. Hermanos, a veces eso nos falta. Y cuando estamos en la prueba, lo primero que hacemos es ir a buscar al hermano, al amigo, y le empezamos a decir los problemas. Pero qué maravilloso es cuando usted y yo nos arrodillamos y los ponemos delante de Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Es que no es fácil adorar a Dios en la dificultad, ¿verdad, hermano? Es bonito adorarlo cuando la nevera está llena, en su carterita tiene un billete de 100 o más. O cuando todo va bien o hay trabajo, hermano, es fácil adorarlo. Pero ¿qué pasa cuando la nevera está vacía y sus hijos le dicen, papá, tengo hambre? ¿Qué pasa cuando la nevera no tiene nada y su estómago empieza a rugir porque hay hambre en su estómago? Qué difícil, ¿verdad, hermano? Darle un gloria al Señor así. Pero la palabra nos enseña que debemos de darle honra y gloria en todo tiempo. No importa la circunstancia, hermano. Debemos de adorar a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Aunque de nuestra boca no salga alabanza, pero por lo menos decirle gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la voluntad de Dios perfecta. Que demos gracias en todo tiempo. Bendito sea nuestro Dios. A Abraham se le ordenó que sacrificase a Isaac. Ahora nos podemos preguntar, hermanos, ¿y por qué el Señor me dio a Isaac y ahora me lo está quitando si en él va a ser bendita a todas las naciones? Nos podemos preguntar, si Dios me dio esto y por qué ahora me lo quita. Si Dios me dio esto y por qué ahora me está pasando esto. A veces nos puede pasar esto, hermanos. Pero Dios que nos ayude a que no pensemos de esta manera. Este hombre dijo, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Y esto se cumplió. Y déjeme decirle que cuando ellos iban hacia aquel lugar que Dios les había señalado, bendito sea Dios, dice que Abraham tomó la leña y le puso sobre Isaac su hijo. Y él entonces habló a Isaac, a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Nos podemos preguntar, ¿y a dónde está el cordero para el holocausto? Estaba a punto, hermanos, de suceder algo grande en ese lugar. Abraham amaba tanto a su hijo, pero también amaba a Dios. Y lo amaba más al Señor. Y sabía que aún después de haber sacrificado a su hijo lo podía levantar. Porque este hombre conocía el poder maravilloso de nuestro Dios. Esa era la fe que tenía. Que él no esperaba que Dios le iba a decir detente. Él esperaba que lo levantase aún después de ser sacrificado. Y este hombre iba con una fe maravillosa, hermanos. Iba decidido a todo. Pero cuando usted y yo amamos a Dios, no hay nada que nos aparte de Cristo. No hay nada que nos aparte de Dios. Por eso Pablo decía que no había cuchillo, ni desnudez, ni hambre, ni nada, cosa alguna creada que los separara del amor de Cristo. Pablo había luchado. Por eso él dice estas hermosas palabras. Bendito sea Dios.
Y nos da enseñanza a nuestras vidas, hermanos. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Abraham estaba atribulado, pero le aseguro que no angustiado. Este hombre sabía, hermanos, el Dios que servía. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, es que el Dios que nosotros servimos no se compara con los dioses de los pueblos. Ni los dioses, bendito sea Dios, de muchas personas que tienen tantos dioses, hermanos, pero ninguno les escucha. Mas el Dios que tenemos los cristianos es el Dios y el verdadero. Y Elías le decía a aquellos Baales, bendito sea Dios, a aquellos profetas de los Baales: ¿acaso su Dios está dormido? No los escucha. Y aquel hombre sabía, hermanos, que estaba confiado. Y dijo: bueno, vamos a colocar estas piedras, esta leña, y aún vamos a poner unos cantaritos de agua. Y el Dios que conteste con fuego primero, ese va a ser el Dios verdadero. Y vemos, hermanos, que aquellos hombres quizás se latigaban, hacían muchas cosas para conmover el corazón de su Dios. Pero aquel Dios no les contestó nada. Pero no les respondió. Pero más el Dios de Elías, que es el Dios de nosotros, Aleluya. clamó y descendió aquel fuego y consumió aquel holocausto. Imagínense qué maravilloso, hermano. Ese fuego maravilloso de Dios, ¿verdad, hermano? Y aquel holocausto fue consumido. Y aquel hombre no fue avergonzado. Porque los cristianos no somos avergonzados. Porque tenemos a un Dios maravilloso. Bendito sea nuestro Dios. Y este hombre, el apóstol Pablo, había comprobado que era estar angustiado, que era estar atribulado, porque él había de pagar el mismo aguijón con el cual este hombre hacía con los cristianos. Es que, hermanos, el Señor perdona el pecado, pero las consecuencias hay que pagarlas, porque es necesario, hermanos, para una lección en nuestra vida. Esto nos sirve como una lección para ya no volverlo a hacer. Bendito sea nuestro Dios. Y vemos, hermanos, de que él sigue diciendo: en apuros, mas no desesperados. A veces vamos a estar en apuros. A veces van a llegar a nuestra vida pensamientos, hermanos, de querer tirar la toalla, de querer dejar, ya no seguir. Pero algo maravilloso, hermanos, es que esto no es de nosotros, esto es de Dios. Aleluya. Y Dios perfecciona en nosotros esa obra maravillosa. Si usted y yo hemos dejado, hermanos, de sentir aquella presencia en nuestra vida por la dificultad, por el problema, no nos rindamos. Sigamos adorando a nuestro Dios. Hagámoslo, hermanos, y les aseguro que el Señor nos va a dar nuevas fuerzas. Nos dará, bendito sea Dios, esa fuerza, porque Dios da fuerza donde no hay ninguna. Aún ahí Él da fuerzas, hermanos, alcanzados. Imagínense que en la matemática 0 por 0 es 0. Y todo número multiplicado por 0 es 0. Pero dice que Él da fuerza donde no hay ninguna. Imagínense cómo es la matemática de Dios, ¿verdad, hermano? Que Él donde no hay nada, Él convierte todo, bendito sea Dios. Y Él multiplica, hermanos. Cuando aquella viudita no tenía nada, bendito sea Dios, pero el Señor por medio del profeta le dijo: ve y ve a prestar vasijas, le dijo. Y aquella mujer fue a prestar las vasijas vacías. Y aquella vemos que el Señor la llenó y les dijo a sus hijos. Y los hijos le dijeron: ya no hay más. Y cuando aquello se hubo llenado, hermanos, hasta ahí paró la bendición. ¿Y qué pasó? Aquella mujer fue a vender todo y pudo pagar la deuda de sus hijos, y sus hijos ya no fueron esclavos. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Cuando tenemos esa confianza donde Dios multiplica, donde parece que no hay nada. Y Abraham sabía que si su hijo fallecía, su hijo era sacrificado, Dios lo había de levantar. Bendito sea nuestro Dios. Pero vemos, hermanos, que el Señor no hace pasar vergüenza a sus siervos. El Señor siempre, hermano, hace algo maravilloso en nuestra vida, ¿verdad? Que el Señor nos sorprende, ¿verdad, hermano? Cómo el Señor actúa. Y dice en el versículo 8: y respondiendo Abraham, dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iba juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ahí, hermanos, parecía todo ya que se estaba completando, ¿verdad? Isaac, hermanos, era un joven ya entendido. Y sabía este muchacho que su padre, cuando iba a aquel lugar, iba a sacrificar al Señor. Y sabía que hacía falta un cordero.
El muchacho era inteligente, así como los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Sí, que son jóvenes y jóvenes sabias. Sí. Que todo lo que hacen lo hacen con sabiduría. Sí. Como dice aquel proverbio 1, para dar sagacidad a los simples y cordura al entendimiento a los jóvenes, ¿verdad? Sí. Y vemos, hermanos, cómo este joven sabía que hacía falta algo. Este joven era entendido, ¿verdad, hermano? Sí. Y le preguntó, pero vemos que ahí el Señor le dijo, Jehová proveerá el cordero, bendito sea nuestro Dios. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Palabra de nuestro Dios, hermano. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Que el Señor aún conoció el amor que tenía a nuestro Dios. Y le dijo, por cuanto conozco que temes a Dios. Qué bonito, hermanos, cuando en el cristiano hay temor, ¿verdad? Que no hay necesidad que el pastor ande detrás del hermano para ver qué anda haciendo, sino que el hermano es como Daniel y aquellos 3 hebreos que propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, ¿verdad, hermano? Es que cuando el cristiano, hermanos, reconoce el amor a nuestro Dios, no hay nada que lo aparte, ni las dificultades ni nada, hermano. Fíjense, hermanos, que allá en El Salvador se le conoce aquí, este país, como el sepulcro de los cristianos, porque hay muchos cristianos allá que son unos hombres tan, hermanos, tan buenos en el evangelio, pero viniendo aquí, las cosas de este mundo los atraen y se apartan del Señor. Y fíjense, hermanos, que yo pienso de que es duro eso, ¿verdad? Porque no nos gustaría que un hermano se fuera del camino de Dios. Pero, hermanos, fíjense que a veces estas cosas suceden para que nosotros examinemos y entendamos, hermanos, de que afuera no hay nada bueno. Y fíjense, hermanos, que hay personas que de allá vienen y, como les mencionaba, hay cosas de este país que no las atan tanto, sea el sistema o sea el afán de esta vida, pero nos aparta del camino de Dios. Si hay 3 días de culto, una vez a veces llega uno, hermano. A veces le dice, hermano, vamos a tener un ayuno en pro a los jóvenes o en pro a la obra del Señor. A veces no nos gusta, ¿verdad, hermano? Decimos, bueno, si el domingo pasado tuvimos un ayuno, ¿y por qué ahora vamos a tener otro? Pero si nos ponemos a pensar, hermano, es para nuestro bienestar. Porque cuando viene la prueba, usted está fortalecido. Pero si no queremos ayunar, ni vigilar, ni nada, tal vez vemos solamente a los hermanos aquí los mismos. Porque a veces se da eso, hermano, que a veces en los ayunos solo los mismos se están. Bendito sea Dios. Y usted va a ver a los mismos hermanitos humildes ahí enfrente. Los mismos oran, los mismos cantan, ellos llevan las oraciones, porque los demás hermanos no los hacemos presentes. Pero Dios que nos ayude, ¿verdad, hermano? Esperamos al Señor que solamente sea allá donde yo me congrego. Que pase eso, hermanos, pero realmente yo digo, hermanos, que es duro, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, la palabra dice que nuestro trabajo en el reino va a ser una adoración eterna. Ahora, usted y yo, nuestro deber allá va a ser adorar a nuestro Dios. Imagínense si aquí no lo queremos hacer. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Adorar a nuestro Dios en todo tiempo, ¿verdad? Y que no haya nada que nos haga quitar ese gozo. Abraham, hermanos, después de eso, déjenme decirles que el Señor le dio unas palabras maravillosas y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si este hombre no obedeciera la voz de Dios, hermano, le aseguro que hasta ahí se termina esa promesa. Pero como Dios conocía el corazón, ¿verdad?, de este hombre, sabía que él había de obedecerle. Es que Dios nos conoce. Él sabe con qué propósitos venimos a su casa. ¿Saben ustedes, hermanos, que cada culto hay algo nuevo?
Si nosotros viniéramos en cada culto y nos dijéramos, Señor, yo sé que usted va a hacer esto, nos vamos con eso, ¿eh? Porque la fe actúa, hermano. Cuando hay fe en nosotros, la fe actúa y hace que toda la excelencia de Dios se comprometa en nuestra vida. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Y ahí sigue diciendo el apóstol Pablo, perseguidos, más no desamparados. Esta iglesia, al inicio, la iglesia primitiva era perseguida, pero nunca el Señor la desamparó. La palabra de Dios nos enseña que el Señor dotó a estos hombres humildes. A Pedro, un hombre humilde, conocido como un hombre del vulgo. Todos sabemos que Pedro era un pescador. Era un hombre, hermanos, que no conocía letra alguna, pero era un hombre que era lleno del Espíritu Santo. A veces, hermanos, tal vez nosotros ni hablar vamos a poder, pero algo maravilloso que debemos de pedir al Señor es que nos llene su presencia. Que cada palabra que hagamos, lo hagamos con sabiduría delante de Dios, ¿verdad, hermano? Y podamos nosotros honrarle, ¿verdad? Con cada palabra, bendito sea el Señor. Aleluya. Y Pedro, hermanos, era un hombre que aún negó al maestro. Y este hombre lloró amargamente. Y él quizás aún pensó, ya no tengo perdón. Y si lo pensó, estaba esperando, ¿verdad? Lo que el Señor le había dicho, que había de resucitar al tercer día. Quizás este hombre anhelaba ver a su maestro. Y vemos cómo el Señor se le aparece, ¿verdad, hermano? El Señor se le aparece a Pedro. Y aquel hombre estaba pescando, hermano. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Y vemos, hermanos, que aquel hombre toda la noche había estado pescando, ¿verdad? Y no había podido agarrar nada. Pero vemos que el Señor le dice, tira la red a la derecha. Pero el Señor le dice, si toda la noche hemos estado. Ya había hasta llevado las redes, hermanos, para guardarlas y quizás hasta ya las había lavado. Pero este hombre obedeció a la voz de Dios, así como Abraham lo hizo. Por cuanto iban a ser benditas todas las naciones, ¿verdad, hermano? Y vemos, hermanos, que el Señor se le apareció. Y quizás a Pedro le cambió el rostro, ¿verdad, hermano? Haber visto cómo el Señor, ¿verdad?, resucitó de los muertos. Se cumplió esa profecía maravillosa, ¿verdad, hermano? Y vemos, hermanos, que el Señor tuvo que ascender nuevamente después de haberse presentado a todos. Y les dijo una promesa, que había de descender el Espíritu Santo sobre ellos. Gloria. Había de ser, hermanos, porque Él se había de ir, pero no quedaríamos huérfanos, sino que enviaría otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. La iglesia, por eso que está fortalecida. Aunque estemos, hermanos, perseguidos, pero no desamparados. Y aquel hombre se paró con una gran voz cuando fueron llenos después del Espíritu Santo. Aleluya. Y empezó a hablar con denuedo la palabra de nuestro Dios. Gloria. Y podemos ver que 3,000 personas aceptaron al Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Aleluya. Pero esto es algo maravilloso, mira, hermano, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Y ¿saben qué es lo más maravilloso, hermano, de esto? Que los cristianos que vivimos por fe, estamos esperando bajo una promesa, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahora usted y yo sabemos que si morimos hoy y estamos en Jesús, un día resucitaremos para honra y gloria de Él. Aleluya. Mas aquellos que estemos vivos, como dijo Pablo, seremos transformados y seremos llevados juntamente con Él a las nubes. Y ahí estaremos, hermanos, con el Señor. Siempre bendito sea Dios. Qué glorioso, ¿verdad, hermano? Ahora Pablo sabía de que había tribulaciones, había angustia, pero nunca el Señor lo desamparó. Así esta noche, hermano, les digo que el Señor está con nosotros. Aleluya. Por medio del Espíritu Santo. Así que quisiera llevar saludos para la iglesia, hermano. Bendito sea Dios. Y esto ha sido todo para la honra y gloria del Señor, hermanos. Esperando que sea para mi vida primeramente y para la vida de cada uno de vosotros. Les saludo del amor de Cristo y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Y a los jóvenes sigamos adelante, que tenemos un galardón que nos espera. Dios les bendiga a todos.